Hola, vamos a continuar las grabaciones. Vamos a ver los puntos importantes de la 12ª grabación. 1. Las ciudades estelares o estrella fue una herencia de los haces, que lo hemos visto anteriormente. 2. Este tipo de construcción es lo que ahora se confunde con Tartaria. Digamos, todo aquello que quedó, en el mundo y sobre todo en partes de Europa, sobre lo que se llaman ciudades estelares. 3. Las ciudades tenían una funcionalidad energética, social y tecnológica. Esto es complicado de que lo entendamos ahora, ya que las necesidades de aquellos humanos eran diferentes a nuestras necesidades. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la longevidad, que también hemos visto en grabaciones anteriores. 4. Terminaron habitadas por híbridos y gobernadas por la realeza. Ya hemos visto quién era la realeza y ahora vemos un poco más información sobre los híbridos. La realeza dracoreptiles realizó pactos con los invasores en Europa. Por eso se conservó también, digamos, no en toda Europa, sino se conservó en algunos sitios una estructura que todavía nos recuerda a cómo fueron estas ciudades estelares. Lógicamente no tiene nada que ver y solamente hay unos ejemplos, digamos, realmente hay unos remanentes de lo que fueron estas ciudades, ¿no? Eh, porque muchas cosas se destruyeron, ¿no? 6. Uso de armamento nuclear. Ya hemos visto los relatos. 7. Las principales ciudades fueron fundidas por rayos nucleares. Era una tecnología que básicamente fundía. De ahí vienen las teorías, digamos que la gente no se lo explica, cómo determinadas edificaciones parecían que estaban derretidas, ¿no? Luego, 8. Los pocos supervivientes fueron tratados con armas psicotrónicas. Esto también ya lo hemos visto, que esta tecnología, digamos, es similar lógicamente no es igual, pero es similar a lo que podemos ver en algunas de las películas que nos han llegado, ¿no? Vamos a ver el drama híbrido. Es una representación, lógicamente. Y vamos a leer. Independientemente de las modificaciones genéticas, la hibridación es tan importante en la historia por muchos motivos, ya que explica aquellos comportamientos alejados de los ideales humanos. Mucha de la desesperación de un humano puro viene al intentar medir a los demás con sus propios valores internos, y eso es precisamente el error, ya que los hibridados generalmente suelen seguir las pautas de un programa que tienen implantado dependiendo de su origen. Solo el ser humano, superando las imposiciones, es decir, el sistema en el que está viviendo, es libre de hacer o de decidir si hace mal o hace bien. El resto de los no humanos están condicionados de una forma u otra. Es decir, solo el ser humano es capaz de decidir si avanza o retrocede, ¿no? Veamos qué nos dicen los Vedas eslavos acerca del tema, cómo arrancó eso, ¿no? Según esta versión, lógicamente. Dice, pero del mundo de las tinieblas saldrán ladrones extranjeros y hablarán a los hijos del hombre, con palabras de adulación y falsedad envueltas en mentira. Esto sería interesante ponerlo porque nos recuerda lo que nos decían los textos, ¿no? Que primero utilizaron la adulación. Seducirán a los viejos y a los jóvenes, y tomarán por esposas a las hijas de los hombres, y se mezclarán entre ellos, entre los hombres y entre animales, y lo convertirán en hábito. Lógicamente, el mezclarán se entiende como que se reproducirán, ¿no? Pero lo podríamos entender también como un tema genético, ¿no? Dice, y lo convertirán en hábito a todos los pueblos de la tierra de Midgard, y aquellos que no presten atención a sus palabras y sigan las bajas acciones de los extranjeros serán sometidos a tormento con sufrimiento. Algunos de ellos incluso en este momento están tratando de infiltrarse en la tierra de Midgard para hacer sus actos oscuros, para seducir a las fuerzas de la luz, a los hijos e hijas de la gran raza. Su objetivo es destruir las almas, es decir, esto es importante, su objetivo es destruir las almas de los hijos del hombre,
para que nunca puedan alcanzar al mundo de la luz del derecho y al Asgard del cielo, la morada de los dioses protectores, del reino celestial y de la gran raza, así como las tierras y aldeas celestiales donde descansan sus santos antepasados. Por su piel gris reconocerás a los enemigos extranjeros. Sus ojos son del color de la oscuridad y son de dos sexos. Pueden ser esposa y esposo. Cada uno de ellos puede ser padre o madre. Pintan sus caras con colores para parecerse a los hijos del hombre. Esto es interesante también, es decir, maquillaje. Y nunca maquillaje, pelucas, trajes extraños, ¿no? Y nunca se quitan sus ropas para que su bestial desnudez no quede expuesta. Aquí tendríamos una representación de cómo fueron evolucionando. Y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué los representas como egipcios, ¿no? Vamos a seguir. Con mentiras y halagos injustos se apoderarán de muchas partes de la tierra de Midgard, como lo han hecho en otras tierras, en muchos mundos en el tiempo del último gran asa, de la última gran asa, pero serán derrotados y exiliados a las tierras de las montañas hechas a manos. Aquí podemos interpretar que son las pirámides, ¿no? Donde la gente con piel del color de la oscuridad y descendientes de la raza celestial que vienen a la tierra del dios Deni, y los hijos del hombre les enseñarán a trabajar, es decir, se hizo un intento por enseñarles a trabajar para que puedan cultivar sus propias cosechas y hortalizas para el alimento de sus hijos. Es decir, aquí está hablando claramente que les iban a enseñar a cosechar vegetales, ¿no? No está diciendo, vamos, les hemos enseñado a atender animales para comérselos, ¿no? Pero la falta de voluntad para trabajar unirá a los extranjeros y abandonarán la tierra de las montañas hechas a mano, otra vez, es decir, y se asentarán en todos los confines de la tierra de Midgard y crearán su propia fe, y se declararán hijos del Dios único, y sacrificarán su sangre y a sus hijos para sacrificar a su Dios, para que haya una unión de sangre entre ellos y su Dios. Esto es muy rebuscado, pero bueno, nos da una esencia de cómo comenzó el satanismo. Vamos a ver qué nos dicen los textos. No voy a leer todo, está aquí lógicamente en el documento, pero no voy a leer realmente lo que es más importante, ¿no? Dice, esto ocurrió muy gradualmente, ya que los humanos intuyeron que estos seres no tenían alma y los rechazaron. Es decir, que hubo una época en la cual el ser humano podía detectar a estos seres, aunque tenían algún tipo de apariencia, y eran rechazados, ¿no? Luego, utilizaron todo tipo de trucos y astucias. Consiguieron casarse con humanos y empezaron a tener hijos. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Eran muy conscientes de que eran diferentes a los humanos comunes y necesitaban un disfraz. Aquí es lo importante. Sabían que de los matrimonios mixtos producirían reptiloides de aspecto casi indistinguible de los humanos, lo que les permitiría llevar a cabo con éxito sus planes. Es decir, llega un momento que cuando se reproducen, se produce un ser que ya no es fácilmente distinguible, ¿no? Esto se podían distinguir a través del olor, a través de determinadas cosas también. Por eso, de ahí vienen los perfumes realmente, para cubrir el mal olor de determinados seres. Vamos a seguir leyendo, aquí hay que poner textos. Y lo mismo, y aquí nos dice, lógicamente, esto es un artículo que prácticamente dejé todo el artículo, pero voy a leer solamente lo principal para entender cómo se produce o cómo se produjo esta mezcla, ¿no? Dice, y el factor principal aquí es la emoción que cada cónyuge experimenta en el momento de la concepción. Si el niño es concebido en el amor,
lo que algunos reptiloides pueden hacer después de ser encarnados en cuerpos humanos, entonces el niño nacerá como un ser humano completo con un alma divina. Si ocurre a la fuerza o a voluntad, solo por parte de un reptiloide y no por parte de un humano, nacerá un reptiloide. Pero muy a menudo las relaciones entre los cónyuges son neutras, sin emociones excesivas, y entonces nacen los medio hombres, es decir, personas en las que vive simultáneamente el alma humana divina y el alma reptiloide, que no tiene el origen divino en sí mismo. Y ahora hay muchos de esos medios hombres semi-reptiloides en la Tierra. Es decir, lo que hemos hablado es de que la masa la compone esta combinación, ¿no? En el plano físico se manifiesta en el hecho de que estas personas se ven constantemente zarandeadas de un lado a otro, desgarradas por los pensamientos, las emociones y las acciones más contradictorias. Sus impulsos espirituales se extinguen por consideraciones prácticas razonables, ya que en ellos hay una lucha interior interminable entre lo divino y lo terrenal. Esto se debe a que la parte reptiloide de su ser solo puede vivir con su mente, mientras que su parte humana divina quiere vivir con su corazón. Bueno, aquí nos dice un poco cómo podemos identificar a alguien que está hibridado, ¿no? Siempre está desgarrados por... Es el famoso, lo que hablábamos en alguna de las charlas del famoso angelito bueno y angelito malo, ¿no? Y aquí, bueno, se pueden seguir leyendo, pero bueno, aquí no voy a seguir para no alargar mucho la grabación. Aquí es importante definir y separar, es decir, cuerpos físicos. Hay que entender que hubo modificaciones genéticas, como ya hemos visto anteriormente. También que hay una herencia, es decir, hay una herencia buena o mala, es decir, hay una herencia genética. Hemos hablado que determinados grupos pudieron conservar, digamos, dormido o escondido, pero un gen divino, ¿no? Digamos, esa herencia. Pero hay que entender también que el cuerpo es un vehículo, es decir, el cuerpo es un vehículo e incluso un cuerpo físico, digamos, con buena genética puede estar invadido, porque recordar que eso es una invasión, por un alma no humana, o puede estar habitado por un híbrido, ¿no? Que comparte dos almas. Entonces, bueno, los cuerpos físicos hay que aclarar, hubo modificaciones genéticas y hay una herencia que puede ser buena o mala. La mala, ¿cuál sería? Pues ya sabemos de quiénes son, ¿no? De los invasores, que luego se dividen en varias clasificaciones. Luego, número 2, almas que habitan los cuerpos. A pueden ser almas humanas puras, incluyendo las de las civilizaciones avanzadas, es decir, las autorizadas o unas que no tenemos, digamos, los nombres, pero que también se encarnan, ¿no? B, híbridas, es decir, que pueden ser tanto humanos, o sea, humanos con no humano, o también puede ser no humano, o sea, no humano, vamos a poner NH, no humano, con no humano, por simplificar. Es decir, y no humanas, ¿no? Las no humanas son las claras definidas como no humanas, pero que se clasifican como artificiales. Son los clones y los biorobots. Como artificiales también podríamos hablar de los reptiles, porque es una creación, digamos, artificial, pero entran en otra clasificación que ahora no vamos a entrar, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poco todo esto, pero esto no es para confundir, sino para entender cuál fue, digamos, la caída de por qué cayó Tartaria, ¿no? Entonces, bueno, Tartaria humana fue destruida completamente en la primera fase. Posteriormente siguieron naciendo humanos, como se nos ha explicado en los textos y como hemos leído, digamos, también en los Vedas. Y solamente estoy usando 2 o 3 referencias, podría usar más, pero no tengo tiempo, digamos. La realidad es que estoy haciendo estas grabaciones de esta forma tan precipitada porque luego posteriormente no voy a tener tiempo. Dice, pero con el tiempo la mayoría de los habitantes nacieron con influencias de los invasores, por lo que rápidamente todo cambió. Si hablamos de construcciones, los nuevos dueños del mundo, es decir, híbridos o
o no híbridos, digamos que eran conscientes de quiénes eran, no eran ajenos a lo bello, pero no por admiración sincera, más bien por orgullo de poseer algo que era admirado por los demás. De esta manera y por extrañas costumbres se preservaron muchas de las construcciones que fueron realizadas por los mejores representantes de los humanos. Este mismo sistema se aplicó a la literatura, música y artes diversas, lógicamente, pues con algunos cambios, ¿no? Las construcciones más significativas se transformaron según los tiempos u ocultaron para borrar partes de la historia. Por ejemplo, los monumentos antes dedicados a personas importantes fueron transformados y dedicados a otros personajes ajenos a los mismos. De esto hay muchos ejemplos. Todo aquel humano sobresaliente tuvo que vender sus servicios y habilidades a los únicos capaces de mantener la ciencia, arte, pintura, danza o cualquier otra actividad que requería del toque humano. Otros supervivientes que lograron escapar emprendieron penosos viajes huyendo de la radiación nuclear, enfermedades e incluso de la misma población degenerada que los cazaba como animales para luego ser vendidos como esclavos en los mercados que se crearon a tal fin. Es decir, el humano, eso sería otro debate eterno, pero digamos el esclavismo o el sistema de tener esclavos pues es de los reptiles. Aquí tenemos un ejemplo, momias de Tarim. Aquí está el tema de Wikipedia y esto, bueno, tiene una historia, fue encontrado en China en unas condiciones muy particulares, por eso se preservaron y bueno, y esto sería una recreación de cómo sería esta mujer, ¿no?, que encontraron y que lógicamente no tiene nada de oriental y bueno, la gente puede leer sobre esto. Dice, en diversos lugares los territorios quedaron sin vida. De hecho, hay muchas zonas que nosotros consideramos desiertos, que quedaron así después de determinadas guerras, ¿no? Posteriormente, grupos ya mixtos, pero con algo de genética humana, se asentaron en dichas estepas. Por alguna razón, es decir, esto sería un tema místico, las almas de estas personas seguían eligiendo estos territorios para nacer, incluso con las penosas condiciones de vida a las que tuvieron que hacer frente. El resto del mundo fue sometida durante sucesivos ataques y ajustes metódicos que rebasaban las expectativas de vida de los supervivientes. Al final, los niños fueron separados de sus padres, procedieron a su modificación genética y al adoctrinamiento final. Los esqueletos de sus parientes aún están visibles en lo que conocemos como las catacumbas. Así de reciente fue la etapa final. Y aquí hay una reflexión que algún día la leí, no sé de dónde, la copié, pero bueno. Se cree que las catacumbas de París son las canteras del pasado, donde se depositaban posteriormente los restos humanos. Y ahí es donde la historia oficial choca con las matemáticas triviales. Según las estimaciones aproximadas de los expertos, es decir, los oficiales, los restos de 6 millones de personas yacen en las mazmorras, y eso solo en el tramo de 11 kilómetros estudiado. Es decir, hay más, ¿no? Se estima que son más. Dice, en el siglo XVIII vivían en París al menos 500.000 personas. En 2020, 2 millones. ¿Por qué 11 millones de cadáveres? Podemos suponer que se han arrojado aquí cadáveres de todas partes durante siglos, pero las edades de todos los restos son casi idénticas, lo que significa que murieron en el mismo periodo de tiempo. ¿Qué pasó hace casi 3 siglos que acabó con millones de personas de golpe? Vamos a ver biorobots y clones. Textos. Dice, hoy quiero hablaros con más detalles sobre quiénes son los biorobots y por qué han colonizado masivamente nuestro planeta. Esto ocurrió como consecuencia de la última catástrofe planetaria, cuando la Tierra quedó literalmente desierta. Por lo tanto, con el fin de restaurar la vida en ella en el menor tiempo posible, los curadores, no sabemos quiénes son los curadores, pero podemos entender que son civilizaciones que vinieron a intentar, digamos, hacer algo, ¿no? Los curadores de vuestro planeta tomaron la decisión de comenzar a crear copias de los seres vivos que antes habitaban la Tierra, ya que era imposible poblar vuestro planeta con almas humanas puras tan rápidamente. Esto también es interesante porque probablemente algo pasó incluso con
con el mundo que nosotros no controlamos, es decir, con el tema de los mundos paralelos y de los mundos intermedios donde van las almas después de morir, y probablemente ahí también hubo una especie de desastre, ¿no? Entonces muchas almas o se perdieron o se fueron. Dice, por triste que parezca, esta biomasa prevaleció gradualmente sobre las almas humanas puras, ya que era capaz de autorreproducirse. Por lo general, mantenían relaciones sexuales o formaban familias con biorobots como ellos, es decir, hay cierta masa de población que se atraen entre ellos, ¿no? Porque así están programados, ya que así estaba programado en su programa original, pero en los raros casos en que se produce su unión con almas humanas puras, se aplica el mismo principio que los matrimonios mixtos entre humanos y reptiloides. Aquí nos viene a indicar, pues como también tenemos otro problema, ¿no? Que son estas personas artificiales que lamentablemente en su día, digamos, la concepción era ayudar a los humanos a reconstruir el mundo rápidamente, ¿no? Pero luego, lógicamente, fueron utilizados en otro sentido por los reptiles, cuando también fueron capaces de modificar su programación, ¿no? Y desafortunadamente, pues bueno, se prevalecieron sobre las almas humanas puras, ¿no? Aquí no lo está diciendo. Aquí hay que quitar esto y ignorar esto, pero bueno. Vamos a terminar con el tema de la sintonización. Bueno, ya son 21 minutos. Yo creo que podemos acabar aquí y luego y en otra grabación seguiremos. Gracias.